Los hombres que han adaptado su estilo de liderazgo se han vuelto inspiradores para muchos que ven en ellos un ejemplo a seguir. Sus ideas, proyectos, valentía y capacidad para movilizar a otros están marcando la diferencia en los negocios, desafiando los paradigmas establecidos. En este especial de nuestro podcast, conoceremos la historia de 8 hombres que resaltan por su autenticidad, por su habilidad para pensar estratégicamente. Son reconocidos por tomar decisiones valientes e influenciar bajo el ejemplo. Estos líderes no solo se han enfrentado al fracaso como todos aquellos que asumen grandes riesgos, sino también han tenido grandes aciertos, buscando alcanzar el éxito de una manera distinta, más cercana y centrada en las personas. Esperamos que sus experiencias sirvan como fuente de inspiración para todos aquellos que buscan liderar con autenticidad e impactar significativamente a través de sus acciones a otras personas. Bienvenidos a nuestro especial de Hombres Líderes de Conversaciones Estratégicas by En Concreto. Bienvenidos a todos a Conversaciones Estratégicas by En Concreto. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quienes lo conocen, quienes lo siguen en LinkedIn, saben que es un líder de opinión en Latinoamérica con una comunidad de más de 130,000 personas. Los temas que toca alrededor del liderazgo y los temas organizacionales que él aborda son supremamente interesantes. Es un líder súper auténtico, razón por la cual lo invitamos a Conversaciones Estratégicas En Concreto. Ya les voy a contar un poquitico más acerca de él. Pero nuestro tema central con José Manuel Echeverri, a quien le doy la bienvenida, es liderazgo imperfecto, y él publicó un libro sobre esto. Así que bienvenido, José, a Conversaciones Estratégicas de En Concreto y a nuestro especial de hombres. Eres, creo, si no estoy mal, el penúltimo que casi que cierra este especial de hombres. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, José, bienvenido. Qué rico tenerte acá. Yo ya te había dicho a ti en esa conversación anterior que soy fan tuya, soy seguidora en LinkedIn. Los que no sigan a José, los que no han tenido como el placer de trabajar cerca de él. José trabajó en protección, hoy en día también tiene otro trabajo supremamente interesante, ya nos va a contar de eso, pero sobre todo está actualmente rankeado como el número 1 en Colombia y el número 16 en Hispanoamérica como un influenciador de LinkedIn. Eso no es menor. A mí me da risa porque yo a veces me meto y veo unos posts que hace José que yo digo, wow, qué post tan interesante. Me meto a ver 530 recomendaciones y yo soy como, de verdad tienes muchos fans, lo que pones es muy interesante. Y cuéntanos un poco antes de hablar de tu libro, porque sé que eres autor de un libro súper interesante que se llama Liderazgo Imperfecto. Cuéntanos un poco cómo surgió este camino, José, para terminar siendo un líder de opinión en LinkedIn, que tal vez es mi red favorita. Bueno, yo lo diría como en dos la pregunta que me haces. Yo pienso que el tema de ser como influenciador o tratar de generar como un líder, ser líder de opinión, tiene que ver un poco con mucho con experimentar y tratar como de compartir ideas acerca de lo que nos pasa en lo cotidiano. Yo realmente publico mucho de lo cotidiano, de lo que me pasa en la vida o profesional, personal, de las conversaciones que tengo con personas, y de ahí empezó a surgir como que empezó a tener como tracción o de alguna manera empecé a recibir muchos comentarios, la gente me escribía mucho internamente preguntándome cosas y vi que había como una oportunidad interesante que de manera como más orgánica o natural empezó como a moverse y a crear como comunidad y más allá de eso yo soy un convencido que estar en comunidades uno aprende mucho más. Yo procuro siempre pertenecer a diferentes comunidades de diferentes sitios. Hay veces hay amigos sí, amigos o inclusive gente del trabajo que me pregunta por qué conoces a X persona de X lugar tan remoto, como tan loco de sitio, digamos, como que no es natural, pero es porque al final yo sí estoy convencido que el aprendizaje o los conocimientos están en todo el mundo. Somos un planeta muy grande, entonces pretender que en nuestro propio círculo está el conocimiento creo que es limitarse demasiado. Entonces, en la medida que uno, por lo menos yo como práctica lo tengo, estoy involucrado en diferentes comunidades como, no como líder, sino simplemente como uno más que está aprendiendo. Participante. Como participante te abre la mente y te cuestiona muchas cosas y compartir eso con personas me parece que es súper entretenido. Entonces yo creo que de ahí fue como todo el proceso y ha venido teniendo como buena respuesta, buena acogida y muy focalizado también como en un solo tema en particular o temas relacionados con esto que tú mencionabas de lo que nos pasa a los líderes. Y la otra parte que me preguntabas acerca del libro tiene que ver un poco con contar un poco
digamos, la historia personal mía, que es parte de lo que yo cuento allí, no necesariamente porque sea muy interesante en mi vida, sino porque al final los que estamos en roles de liderazgo vivimos muchas cosas particulares y como muy solos, porque al final participamos en mucho tipo de actividades, eventos, entrenamientos, formaciones, pero la vida diaria es desafiante y retadora porque al final del día implica de alguna manera tener que estar actuando en lo táctico, en consiguiendo resultados, pero por el otro lado gestionando personas, equipos, las diferentes situaciones. Y todo eso que enfrentamos es difícil, o sea, realmente se vuelve complejo. Y de alguna manera el libro lo que tiene son historias de la vida real con las personas que he trabajado, que han sido jefes míos, con lo que he trasegado como en toda la carrera profesional y personal, agrupado de una manera tal que pueda servir como herramienta práctica de ayuda o de elemento de consulta sencillo o de liderazgo para dummies, como uno lo quisiera ver, para poder que de manera pragmática la gente pueda tener elementos que sirvan y que son los que vivimos todos y de alguna manera de ahí vino como la idea de empezar a escribir. José, has trabajado previamente pues, durante más de 25 años en multinacionales. Nómbranos algunos lugares, pues yo te conocí cuando trabajabas en Protección. Si no estoy mal, eras el vicepresidente de Recursos Humanos de Protección. Hoy en día vives en un país de Centroamérica y trabajas en una compañía llamada Gildan, ¿verdad? Correcto. Gildan Activewear, que es otra multilatina, me imagino. Sí, es multinacional, es una compañía canadiense que está, pues tiene presencia en todo el mundo. Ahorita estoy liderando Latinoamérica y ahí tenemos un poco más de 35,000 personas que hacen parte pues del equipo de todas las áreas, por supuesto. Y digamos que parte de lo que para mí ha sido muy positivo, muy interesante con lo que implica y veces de precio que uno paga personal o profesional en algunos momentos. Creo que he tenido la oportunidad de poder trabajar como en varios países, con personas de diferentes países, de jefes o de compañeros. Claro, para allá iba. O sea, exactamente eso te quería preguntar, porque lo que yo veo, pues digamos, cuando uno conversa contigo es que tu mente, José, es absolutamente abierta, dispuesta, flexible, moldeable en el buen sentido. Pues eres una persona y un líder supremamente auténtico, pero eres un líder absolutamente receptivo. Yo creo que quienes te han conocido desde en concreto, no solamente de las personas de en concreto, sino de las personas que yo conozco, pues eres una persona que la gente quiere un montón, porque además las conversaciones contigo son supremamente enriquecedoras. Todo este proceso que te ha tocado como moldearte a nuevas compañías, a nuevas culturas, a nuevos jefes, que sé que en tu libro hablas de los diferentes tipos, con unos seudónimos, con diferentes tipos de personajes que pones ahí en el libro de tus vivencias personales, que han hecho como todas esas experiencias, José, tan enriquecedoras y también tan retadoras, porque uno lo ve para atrás y uno dice, no, pues súper enriquecedor, pero vaya y vívalas, adapte a la familia, al país, a la ciudad, en fin. ¿En qué compañías has trabajado, José? ¿En qué países has vivido? Y eso cómo ha influenciado un poco lo que eres hoy en día, José, como influenciador en LinkedIn. Sí, ha influenciado muchísimo mi vida profesional, pero también en la vida personal y familiar. De hecho, nos ha implicado como familia pensar distinto y generar unas habilidades distintas y hacer unas renuncias también importantes que son dolorosas y que le sacan a uno lágrimas. ¿Cómo cuáles, José? Por ejemplo, el tema del desarraigo. O sea, cuando tú, pues en estas compañías a uno lo llaman expatriado, pues es como el término técnico que se usa, pero al final cuando sos expatriado no sos de ningún lado y eso es duro, porque tú no eres ni donde estás y vuelves a tu país de origen, a tu ciudad donde está tu familia o tus amigos y tampoco perteneces porque pues al final por más que permanezcas en contacto, no eres ni de aquí ni de allá y eso es duro, eso es doloroso en ciertos momentos porque no tenés arraigo. También el otro tema, tus hijos de dónde son, dónde van a tener raíces, cuando sean adultos, dónde van a ir, si hoy estás acá, mañana en otro lado. De alguna manera es una vida nómada desde el punto de vista de que tú sabes en dónde estás en el hoy, pero no sabes dónde estás en el mañana. Y eso genera la parte divertida de la emoción de la aventura, pero la parte compleja de la ansiedad de tu vida personal, de tu vida familiar y cómo gestionar la familia en esos momentos. Eso implica lágrimas. Por ejemplo, ahorita que nos movimos nuevamente, fue muy duro porque fue una decisión de familia, estábamos claros y ha valido la pena definitivamente, la volvería a tomar otra vez si me tocara en retrospectiva, pero fue un momento de vida difícil porque de alguna manera yo estaba expatriado, retorné a Colombia, que eso casi nunca pasa, pues uno
Cuando estás expatriado, volver a tu país de origen es poco probable que suceda, casi nunca pasa. Se presentó la oportunidad, obviamente con protección, que tú lo mencionaste. Entonces, de alguna manera nosotros dijimos, bueno, este es el fin de ser nómada, vamos a establecernos, pero luego parece esto y vuelve a arranque. Entonces implicaba, mi hijo se iba a estudiar cine, mover con mi esposa y con mi hijo, al otro hijo acá. Entonces era también una separación familiar, tenés que organizarte la vida de alguna manera para poder mantener tus vínculos como familia. Eso es difícil y te saca lágrimas y llega momentos muy duros donde te cuestionas si esa es una vida que vale la pena o no, pero al final las cosas que quieres tienen un precio y a veces la gente se le olvida eso. Si uno tiene claro qué quiere y para dónde se va a mover, tiene un precio y esos precios a veces hay que pagarlos si uno está claro que eso es el propósito de vida de uno. Entonces, eso es lo que le ayuda a uno, por lo menos a mí, a balancear, y eso me ha permitido estar viviendo en México. Estuve en Venezuela previo a Chávez. De hecho, curiosamente, yo estaba cuando Chávez lo tumbaron en su momento y duró 24 horas otro presidente, a las 48 horas volvió Chávez. Yo estaba en esa época por allá. José, ¿con qué compañía trabajabas ahí? Con Reckitt. Reckitt es una multinacional británica de consumo masivo. En las casas de ustedes deben haber productos como Vanish, bueno, de educación claro, sexual, hay Durex, hay Lysol, Dettol, bueno, tiene como una variedad muy grande de productos, una multinacional muy grande, y con ellos digamos que fue como la mayor experiencia en diferentes países, manejando, yo diría que casi toda Latinoamérica, exceptuando Brasil. Pero exceptuando Brasil, digamos que he tenido la oportunidad de liderar la mayoría, no todos los países, exceptuando Brasil, he tenido como oportunidad de liderar en protección, pues más local, en Grupo Argos. También estuve con un scope importante en Reckitt, como les conté, en Avon también estuve, que es americana, y ahora que estoy en Gildan, que es Latinoamérica también. Entonces, digamos que esos cambios también, cuando estás sobre todo en multinacional, te abren la mente, lo que tú decías de entender que lo que tú crees que es lo correcto no necesariamente lo es, y que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, uno no puede pretender ir a un nuevo país expatriado a querer conquistar con tu método, porque te encontrás en el camino que hay mejores métodos que el tuyo, y te encontrás que eres inteligente, pero hay más inteligentes en otros países. O que lo que te funcionaba a ti en un sitio no te funciona en el otro por mil razones culturales. Ese es otro gran tema. Por ejemplo, un estrellón que yo tuve en mi primer movimiento fue ese: tratar de extrapolar y hacer copiar y pegar lo que me funcionaba en otro país, a pesar de que era la misma compañía, y descubrir tal cual lo que tocaba decir, que no necesariamente así funciona. O sea, depende, hay otras variables culturales, por más parecidos que seamos en Latinoamérica, hay grandes diferencias, y uno tiene que tomarse un tiempo para poder comprender realmente que sí funciona y que no. Pero más allá de copiar y pegar, se trata de tomar tu experiencia pasada, qué elementos aprendiste y te sirvieron para tratar de crear una nueva manera de hacer las cosas en ese nuevo país, en ese nuevo destino, con esas nuevas personas que no conoces, y con otro negocio o otra cultura. Pero no se trata de copiar y pegar, se trata de usar el conocimiento o la experiencia o los errores para tratar de crear unas nuevas experiencias y unos nuevos errores también, de alguna manera. Pero eso demanda un esfuerzo, yo diría que energético, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Hay que ser muy consciente. Porque tenés que ser muy consciente, tenés que ser supremamente alerta de todo lo que está alrededor para decir, esto acá hay que tener mucho más cuidado con esto, acá las cosas son más rápidas, son más despacio. En esta país, por ejemplo, hay un país donde estuve donde la alimentación es tremendamente importante. Mientras que en Colombia vos hacer reuniones de almuerzo, de trabajo, es como natural o normal. Hay países donde eso es una herejía y es una mala práctica, perversamente mal vista. En Colombia de alguna manera sí, pero de alguna manera en Colombia somos menos... No, menos en Colombia uno hace desayuno, café, cafecito, almuerzo, comida, trabajo, todo es trabajo. Hay países donde eso está mal y desenganchar la gente. Dime cuál para no ir. No, uno, México. México es uno. Claro, México no puede hacer eso. O sea, eso es fatal. O sea, perdés el equipo muy rápido. Una cosa es que lo hagas de vez en cuando, pero la práctica que tenemos en Colombia, como tú lo decías, que hasta para el café hacemos una reunión, no. Obvio. Hay otros donde los temas, diría, religiosos o las tradiciones, para no ponerlo en ese contexto de religión, pero las tradiciones pesan mucho, y si vos no entendés las tradiciones y no entendés
que eso es fundamental y es importante para esas personas, entonces cometes un error. No porque estés en un mundo corporativo, en una empresa, la vida se maneja igual en todos los países y en todos los lugares. Yo creo que hay demasiadas variables de por medio que hacen que la gente fracase cuando tiene esos movimientos y eso te ayuda a ser un poco más de mente abierta o por lo menos cuestionarte lo que sabes constantemente. José, entrando como en nuestro tema central, obviamente todo lo que has vivido, multinacionales, países, cargos, todo esto fue pensado, premeditado, o la vida te fue llevando simplemente como a brincar de un lugar a otro, o con tu esposo tú dijeron juntos como queremos tener una vida un poco de nómadas y bienvenido el país al que nos manden. Mira, la respuesta políticamente correcta es decir que sí, pero la realidad es que no. Claramente, No. Claramente no. Claramente, digamos que por estilos de vida de Jime y mío, siempre hemos sido personas como con un equipaje muy liviano a título como personal. Es decir, nosotros llevamos una vida sencilla en el sentido de que disfrutamos cosas muy simples y muy sencillas. Pues nosotros no necesitamos cosas extremadamente sofisticadas o elaboradas para ser feliz o pasar bueno con nosotros solos o con los hijos o con la familia. Entonces, eso yo creo que era un plus que ayuda cuando te mueves por diferentes lugares porque tenés poco equipaje atrás que te amarre o te ate. Entonces yo diría que eso facilitó, pero no, realmente fue un accidente. Al final fue cuando entré a Reckitt en particular, que claramente era una multinacional, y empecé a ver que había una oportunidad súper interesante de aprender cosas nuevas. En esa época, inclusive, Jime estaba en directiva y también había posibilidad que ella se moviera. Al final tomamos la decisión de apostar por la carrera donde yo estaba, y ahí fueron fluyendo las cosas y ya vi que sí, realmente no era tan loco vivir de esa manera como persona, como profesional, y que Jime también estábamos como en la misma página de decir, esto está interesante, nos suma como familia, pensando en nuestros hijos que puedan tener una mente más abierta, tengan más me encanta. O sea que si llegó un punto donde dijeron, este estilo de vida si nos pega, sigamos andando. Sí. ¿Y van a seguir andando, José? ¿O? Sí, de acá nos movemos pues, con la misma compañía, pero la idea es que aquí estamos también de paso, probablemente un par de años máximo, y nos van a mover a otro país. Todavía no sé, hay como expectativas de qué países son, pero no sé el país en este momento. Pues ya eso no me estresa, antes me estresaba, ya eso no me estresa, después de que no sea la Franja de Gaza o la Franja de Gaza, un sitio de este estilo, pues... Por favor, Ucrania no. O tal vez ucraniano. De hecho, tengo una oficina de mi equipo de Ucrania. Tengo mi equipo de un ucraniano. Tratemos de llegar a países donde haya un poco de paz en medio de todo lo que estamos viviendo. Sí. José, entonces, estaremos en otro lugar en un año o 2 años, estaremos en otro lugar sin lugar a dudas. Qué interesante, pero además qué interesante tener una pareja que también le guste eso y unos hijos que también se le midan y disfruten ese estilo de vida. Porque sí estoy de acuerdo contigo, a veces el arraigo, uno empieza como a sentir un poco de mareo de no tener como una raíz. Pues a mí me pasó el año pasado, ya que me volví, yo decía, pero ¿de dónde soy? ¿No? O sea, ya como que ese city hopping me estaba dando un poco duro. Me gusta porque estoy de acuerdo contigo, también es una manera de descubrir culturas y de abrirse la mente, de aprender un montón de cosas nuevas, pero a veces también tiene como ciertas, como todo en la vida. Hay un dicho en inglés que a mí me encanta que es marriage is hard, divorce is hard, choose your heart. Y de ahí en adelante pues hay varios hard. Y yo digo, sí, uno definitivamente pues lo que tiene que vivir, pues todo tendrá como... Yo creo que al final es un tema, en mi opinión personal, es un tema de sumas y restas. Siempre y cuando las sumas y las restas te estén dando positivo y está alineado como a tu propósito, pues las cosas van bien. Cuando ya empiezan a haber restas mayores que sumas y te está dando negativo, pues definitivamente estás por el camino equivocado y tenés que tomar otra decisión difícil. Pero al final en la vida todo se trata de priorizar y renunciar. Entonces, si uno prioriza algo, está renunciando a algo, es inevitable. Inevitable. Y también yo creo que va por etapas, José. Yo creo que hay ciertas etapas en donde uno está dispuesto a priorizar y a renunciar a ciertas cosas, y hay etapas donde uno dice, uy, a mí, por ejemplo, hoy en día me dicen, vámonos a acampar, y yo te diría, o sea, yo era la reina del camping. Sleeping bag, almohadita, o estufa, olla, todo era high tech. Hoy en día me dicen, vamos a acampar y yo me quiero morir. O sea, por favor, el último plan que me pueden, porque yo ya hice check. Hay cosas en mi vida que ya hice check y que de verdad las quiero mantener ahí. O sea, metiéndonos un poco en el tema de liderazgo. Definitivamente, pues cuando uno
pues cuando uno está en ese ranking del LinkedIn, que de verdad es una red tan importante, pues no es menor, es un tema 100% laboral de negocios, donde yo creo que muchos de los que queremos aprender nos metemos a esa red a leer. Para mí es mi red favorita, la primera que, digamos, consulto y me alimento un montón de ahí. Cuando uno logra eso, José, y logra publicar un libro que se llama Liderazgo Imperfecto, pues tiene que tener una carrera como líder muy interesante, ¿sabes? Mi pregunta va hacia, ¿a ti el tema de liderazgo te apasionó desde toda la vida o en qué momento empezaste a decir o a sentir que la gente te reconociera como, oiga, usted es un buen líder, usted dejó una huella en mí o usted hizo y creó esto? ¿Cuál fue como ese breakpoint que tú dices, igual que como con los países, este es el momento donde yo me la creo como líder? Pues la historia es bien particular porque digamos que también fue un accidente, muchas cosas en mi vida han sido accidentes desde el punto de vista de errores, pero digamos que al final nace por una frustración de carrera profesional y de ver que me estanqué en mi carrera. Yo arranqué muy pequeño a trabajar porque me gradué de 15 años, entonces, claro, siempre que entré a trabajar era la mascota de la compañía o del equipo, del área. Y eso era bueno, pero también me generó un problema muy complicado, es que me creí mejor de lo que realmente era, porque cuando sos tan chiquitico, digamos en edad y bien inmaduro todavía, por lo menos yo lo era muy inmaduro, llegas a roles de liderazgo, o de jefatura o de gerencia, lo que fuera, y crees que tocaste el sol con las manos. Entonces a mí lo que me pasó fue que efectivamente llegué muy rápido a un rol gerencial, manejando grupos muy grandes y era un completo desastre. Digamos que era buena persona y por eso no me mandaban el de la moto, diría yo, porque era menos decente como persona, pero era un desastre como jefe, como líder. Y empecé a tener unos problemas ya complicados desde el punto de vista de seguir creciendo con una expectativa, una ambición desbordada y un ego desbordado que me hizo estrellarme contra el mundo porque efectivamente no era así de bueno. Entonces ese punto de quiebre para mí fue fundamental porque fue muy doloroso, efectivamente fue un golpe al ego durísimo y a lo que yo creía que era mi verdad y lo que yo creía que era mega talentoso, pues era la última Coca-Cola en el desierto y encontrarme que estaba lejísimos de eso, me empezó a hacer que empezara a decir, bueno, entonces algo mal estoy haciendo, por supuesto, pero pues fue porque me estrellé. Y ya en ese descubrimiento, después de esa estrellada, pues empecé a descubrir que efectivamente había muchas otras cosas que podía hacer distinta y que tenía que ajustar. Y ahí de alguna manera me encarreté con el tema del liderazgo a buscar maneras como de ir mejorando algunas cosas como paso a paso, probando, ensayando. Y hice muchísimos experimentos de yo, con otra gente que no sabía que eran con ellos de indias míos en mi estilo de liderazgo. Le empecé a leer muchísimo, hasta todavía me ha gustado leer, entonces digamos que leí, sigo leyendo mucho, pero digamos que me puse hasta también a estudiarlo porque no por tarea, sino porque dije, esto tiene que aprenderse, esto no puede ser tan difícil tampoco en el sentido de que tiene que darme de hacerlo distinto. Y ahí arranqué con todo este tema de liderazgo y empecé a avanzar en unos temas, en otros no, pero empecé como a avanzar y ya luego vi que efectivamente algunas personas me decían la manera como lo haces es distinta y es más liviana desde el punto de vista de que es más fácil hacer que las cosas pasen. Hace poco un VP financiero que trabajó conmigo no hace mucho, de hecho, me decía que trabajar conmigo era muy fácil porque todo lo volvía fácil, o sea, que todo lo complejo lo hacía sencillo y fácil para que las cosas, los conflictos los resolvía con facilidad, pero no es que sean fáciles, sino que yo creo que la vida es demasiado difícil per se y uno tiene que buscar una manera de que las cosas fluyan de manera más rápida y en vez de buscar culpables y hacer el drama y lidiar con drama, hay que buscar ponerle esto un poco más racional y buscar cómo solucionamos y luego buscamos las lecciones aprendidas, pero no perdamos tiempo en el drama. O sea, Me encanta. Gente me conoce porque yo molesto mucho que digo, soy gerente de dramas, porque al final cuando sos líder tenés que buscar la manera de gestionar los dramas para que no sean dramas, porque la vida es más sencilla, lo volvemos dramático nosotros por nuestros estilos, porque nos volvemos irracionales de alguna manera. Y de ahí empecé a encontrar que sí había una manera como distinta de hacerlo, o que por lo menos lo que yo creía que podía ser distinto, funcionaba y de ahí empecé a echarle un poco más digamos, de cabeza para ver
cómo eso lo pongo en una cosa que sea un marco conceptual mínimo básico. Yo no pretendo pues, hacer teoría ni nada. Yo creo que hay gente muy inteligente que se ha hecho 1000 teorías, pero al menos un marco de referencia básico que permita de manera sencilla y práctica que la gente diga, venga, si yo hago estas cosas básicas, puedo empezar a avanzar y mejorar. Ya al final cada cual decide cómo lo quiere hacer. José, tangiblemente, si te devuelves un pedacito en esta conversación, ¿por qué sentías tú en ese momento que eras un mal líder? ¿Qué era para ti en ese momento ser mal líder? ¿Te reconocían como mal líder? ¿Te sentías mal líder? ¿No llegabas a resultados? ¿Qué es ser mal líder? Mira, yo era el típico líder que era buenísimo en resultados. Yo siempre excedía los objetivos o casi siempre, digamos, superaba los objetivos de negocio. De negocio. Eso le pegaba siempre, era súper obsesivo con el tema. Pero en lo demás tenía vacíos. Entonces, digamos que yo pasaba en algunos momentos de ser un gestor con presión a las personas fuerte, al punto de ser microgerente y de ser intenso, el típico novio tóxico intenso. Bueno, haga de cuenta que me volvía así el tóxico literal intenso, con respeto, pero por lo que te decía yo que no me mandaban de la moto porque era decente, pues, o era buena gente, pero era tóxico en ese aspecto, o no me importaba en el sentido que no lo veía relevante. Entonces, para mí no era importante si la gente estaba bien o estaba mal. Si a ti te gustaba el arte o no te gustaba el arte, para mí me resbalaba, ni me importaba, ni me interesaba. Y empecé a encontrar que esos detalles me llevaron a, en retrospectiva, digamos que lo descubrí, pero en ese momento no lo sabía y empecé a ver que me estanqué. Entonces, los compañeros míos los promovían. Y yo decía, pero a ver, yo soy el más inteligente, a mí me llaman, yo excedo los resultados y promueven a este pelotudo de al lado que me suben y a mí no me promueven. Claro, no era un tema de negocio, en el negocio era supremamente bueno, pero era un tema de liderazgo de personas. Claro, de personas, de equipos, y estratégica también. Yo era más yo con yo de alguna manera. En esa época, de hecho, yo trabajaba en finanzas, yo no trabajaba en recursos humanos. Ok. José, ¿qué tipo de liderazgos hay y cómo se relaciona el entorno líquido y las relaciones líquidas dentro del mundo empresarial? Yo arrancaría contando un poco lo del entorno líquido, porque eso es un elemento clave, y es que el entorno líquido hoy en día está haciendo que las organizaciones se vuelvan más líquidas, y esto se refiere básicamente a que el mundo se está volviendo como un organismo vivo. Es decir, las compañías son un organismo más viviente que de alguna manera se mueve mucho más por interconexiones, redes, ecosistemas y otra forma. La época industrial ya pasó, a la época industrial donde era comando y control exclusivo y donde era por silos, funcionaba muy bien. Pero ahorita que estamos en un entorno mucho más líquido, además súper incierto, porque todo cambia constantemente, pero no porque cambie, sino que es que lo vivimos. Pasamos pandemia, todos estábamos felices y empezaron a llegar otro tipo de cosas y no hemos podido salir de una tras otra. Entonces, todo eso que está pasando hace que el entorno sea mucho más líquido y exige un tipo de líderes distintos, desde mi punto de vista. Ya el líder de comando y control, como te decía, no funciona, entonces uno tiene que empezar a buscar formas diferentes de gestionar las personas, que realmente sea mucho más estructurado desde el punto de vista que entiendan que sí hay que conseguir resultados, que evidentemente es fundamental para el líder, si no consigue resultados tampoco funciona. Segundo, que tiene que ser estratégico, no importa el nivel que tenga, tiene que tener claridad de la estrategia del corto, mediano y largo plazo, sin importar la jerarquía que tenga. Y lo tercero, que es que tiene que gestionar las personas y los equipos, que no lo puede tercerizar en áreas de recursos humanos. Entonces, yo creo que el rol del líder hoy cada vez es más exigente y la gente es más exigente. La gente de mi generación, que yo tengo más canas, claramente, éramos de alguna manera más propensos a soportar todo tipo de liderazgos particulares y locos, de todo tipo. Ahora no, y más post-COVID. La gente, por ejemplo, simplifica el tema de las generaciones diciendo que las generaciones no se comprometen. No, lo que pasa es que las generaciones no tienen tolerancia a liderazgos mediocres y no tienen tolerancia a ciertas cosas incoherentes de nuestros líderes y de nosotros en algún momento. Entonces, el entorno sí ha tenido un impacto muy grande en la realidad de hoy. Atraer gente, fidelizar gente, comprometer gente es más difícil, cada vez más complicado, y eso exige otro tipo de líder. Lo que pasa es que a la primera pregunta que hacías de los tipos de líderes, lo que pasa es que te vas encontrando líderes que tienen como algunas características. Hay unos que son muy focalizados solo a resultados, lo demás lo tercerizan, lo delegan. Yo diría que ese era yo a mis inicios antes en carrera, donde solo son resultados y que pueden llegar inclusive al punto del fin justifica los medios. Entonces,
a costa del resultado dejan heridos en todo el camino. Esos son unos tipos de líderes típicos que uno se encuentra en las compañías, bastante común. Hay otros muy comunes, muy particulares, que son los psicópatas, y a veces produce risa los psicópatas, y es muy, en el libro, por ejemplo, hablo mucho de algunos psicópatas, y curiosamente es el que más llama la atención, pero un dato interesante es que hay estudios muy buenos al respecto. Hay uno que publicaron en el Washington Post, de un psicólogo que hizo una investigación muy profunda, bastante reciente, y encontró que el 21% de los altos ejecutivos de multinacionales o de grandes corporaciones son psicópatas comprobados, o sea, no psicópatas que suponen. Con esto es 21%. Entonces, 21% no es menor. Los psicópatas tienen su lado bueno, porque tienen su lado... Para mí, que son personas que son intensas y nada es imposible, y digamos que son focalizados también en el resultado, en hacer que las cosas pasen. No tienen tanto drama ni se enredan con los conflictos. Ese lado es positivo, pero el problema es que se van mucho para el lado oscuro, y el lado oscuro pues son destructores de talento, crean culturas tóxicas, pueden llegar a ser amorales, y lo vemos en diferentes entornos más allá del empresarial, que llegan a ser amorales. Ese es otro tipo de líder. Hay otro líder también muy común que hay, que es el líder técnico, y son estas personas tremendamente brillantes, expertas en una materia en particular. Por ejemplo, ahora que está tan de moda todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que hay alrededor de tecnología en general, son estas personas que tienen esas habilidades únicas y son escasas en el mercado laboral normalmente, porque usualmente vienen de revoluciones importantes o de transiciones importantes, que pueden ser temas de ese tipo o otro. Por ejemplo, imagínate en una, no sé, una petrolera, un geólogo más importante seguramente que el gerente general del país. Se necesita. Ese es crítico. Esas personas que son tan expertas, y las nombramos líderes, y los lanzamos al abismo del liderazgo, que son personas que no tienen la más mínima habilidad ni el más mínimo interés, porque son más investigadores, personas expertas que son muy buenas, hay que retener, y creo que las compañías los terminamos promoviendo a roles jerárquicos que les terminamos haciendo un daño en particular. Y hay un último, en mi opinión, que se llaman los populistas. Los populistas son... no sé si acá están conectados gente como de mi generación, pero y no sé si te acordarás, yo creo que no te tocó. Si no están conectados, después te van a ver. Háblales a ellos. Que se llama Pacheco. Yo no sé si acordar de un presentador que había que se llamaba Pacheco. Bueno, pero para los que no sean de esa generación, todo lo que ustedes ven de estos presentadores, de estos programas de variedades que son como Pacheco, en el sentido que son animadores, vamos, todos podemos, todo se puede. Son esos líderes populistas, de alguna manera, que lo que hacen es ver todo lo fantástico, todo lo maravilloso, a pesar del que el barco está hundiendo. Entonces no son capaces de tener una conversación difícil y decir, señores, esto va mal y tenemos que hacer algo. Y usted, el desempeño viene consistentemente mal, si te tenés que ir de la compañía de Dios. O mi expectativa es esta y tenemos que solucionarlo porque no estamos acorde a la expectativa del negocio. Entonces son muy inseguros, y eso hace que esa inseguridad los lleve a buscar la aprobación de todo el mundo. Entonces, al buscar la aprobación de todo el mundo, se vuelven populistas, y eso lo que hace es minar la credibilidad constantemente con el equipo, porque todo el mundo sabe que te está diciendo que eres fantástica, pero luego, cuando hay la oportunidad, o no te promueve, no te aumenta, o te termina despidiendo sin tú saber por qué, si siempre te digo que eras fantástica y maravillosa. Entonces yo diría que esos son como los que yo clasifico, y creo que hay varias maneras de clasificarlos. A mí me gusta clasificarlos de esa manera porque creo que es más evidente. Tiene buena recordación. Sí. Es más evidente y más recordación, y la gente se ubica más fácil con ese tipo de líderes. José, si te entiendo bien, de todos esos líderes, todo, como haz de cuenta hacer el DISC, este tema de medición, si te entiendo bien, todo el mundo, esos estilos de liderazgo tienen unas cosas positivas y tienen unas cosas negativas. Así ¿cierto? Es. Total. Para ti en el 2024, José, después de todo lo que has investigado, leído, vivido, experimentado con todos tus ratones de laboratorio del principio y de todo lo que has hecho en tus cargos, ¿qué características deberían tener o desarrollar los líderes a partir del 2024 y por los próximos, yo te diría que 3 años? Yo pienso que hay, para tratar de acotarlos, hay una que tiene que ver con volverse más mentores, o sea, desarrollar habilidades de mentoría, porque al final el rol de nosotros cada vez más se va a volver como líderes, digamos, en el rol de líderes, cómo realmente yo logro ubicar
a ti, Mate, cuál es tu gran talento, en lo que eres realmente fantástica y puedes hacer la diferencia de manera más natural, más espontánea, en qué no eres buena y cómo yo te ubico en el sitio correcto para que puedas brillar de manera natural. Y dónde no te ubico porque vas a fracasar y vas a fracasar la compañía. Entonces, para hacer eso tenés que ser mucho más mentor. Para hacer eso tenés que saber que a ti te gusta el arte y saber mucho más de ti como persona, entender realmente qué te gusta, qué no te gusta, por qué te gusta, cuál es tu historia. Y no es un tema de violar tu intimidad, ni de chisme, sino es un tema de conocerte como ser humano. Y para conocerte como ser humano tengo que desarrollar algunas habilidades de mentor, porque si yo logro hacer eso, voy a realmente encontrar cómo te ayuda a cumplir tu propósito, tu sueño y conectarlo con el negocio para poder realmente que funcione, para que a ti te vaya bien y me vaya bien. Pero eso requiere entrar a una profundidad importante que hace que te conectes con la persona distinta y tampoco se trata de ser mejores amigos ni que tú y yo salgamos de fiesta o a cenar o que compartamos gustos o familia, nada que ver con eso. Es más, podemos no ser ni siquiera amigos, pero te implica como líder ser un buen mentor para poder encontrar y profundizar en esos temas y realmente ayudar a que brilles. Ese va que es crítico y es dificilísimo, pero es practicable, es algo de práctica. Pienso que otro muy relevante es el tema de datos y desarrollar habilidades numéricas, si lo queremos poner crudo. ¿Y por qué? Porque todas las personas tenemos intuición y la experiencia nos ayuda a decir, tal vez no esto porque creo que no, tengo un feeling, bla, bla, bla. Y claro, eso tiene que ver realmente, ese feeling tiene que ver con tus experiencias pasadas que son muy importantes. Pero en el mundo en el que nos encontramos, eso no es suficiente. Está muy bien eso, pero primero mirar los datos y creer a los datos. Tendemos a tomar decisiones de manera cualitativa y no cuantitativas. Primero va lo cuantitativo, los datos, los hechos, más allá de si te gusta o no te gusta, para tratar de eliminar un poco tus sesgos y para que tomes decisiones bien informadas. Pero para tomar decisiones mucho más inteligentes tenés que saber de datos, saber de números y tenés que ser mucho más. Entonces, el segundo es datos para mí. El tercero, tecnología. Tenemos que comprender que, y no se trata de manejar Facebook, Instagram, Twitter, bueno, Twitter no, X ahora, y TikTok y todas estas cosas, eso no se refiere a tecnología, es cómo yo comprendo que en un mundo donde hay volúmenes de información desbordados, donde el trabajo es mucho más intenso y más variables, yo tengo que usar la tecnología para poder complementar y hacerlo más rápido y ser mucho más eficiente. Entonces, tengo que entender que la inteligencia artificial y todas las tecnologías que existen, tengo que saber de esto y tengo que saberla utilizar y usar, porque el tiempo es oro y esa tecnología es fundamental para realmente poder hacer cosas distintas, más rápido, más productivo y mucho mejor, que complementa con el tema de datos. Y ahí creo que hay paradigmas alrededor del tema ético y todo, pero al final el problema no es la tecnología, el problema somos los humanos, que es otra historia y otra conversación. Otra historia. Yo diría que esas tres para mí son fundamentales en el hoy y en el mañana. José, digamos que cuando tú creas un libro que se llama Liderazgo Imperfecto, a mí se me cruzan los cables, que soy súper sincera, porque me gusta, me encanta el título, me encanta como el contenido, ahorita nos vas a contar un poco sobre eso, pero claramente cuando un líder está, digamos que bajo, no sé, la presión de entregar resultados, de inspirar, movilizar, ¿no? Y lograr que sus equipos de personas también como que se muevan no solamente hacia el resultado, sino también dejar como una huella en ellos y que puedan crecer como personas, como profesionales, etcétera. Son demasiadas presiones que tienen los líderes hoy en día. Además de eso, súmale lo que acabas de decir y quién le enseñó quién nos enseñó sobre tecnología, quién nos enseñó, voy a poner un ejemplo, sobre números, sobre tecnología, sobre innovación, sobre estrategia, sobre todos los temas que los líderes además en paralelo deberían seguir. Mi sensación con los líderes de hoy en día, y lo vemos mucho también en nuestros clientes, es hay como una brume como de entre el FOMO de me estoy perdiendo de algo, a mí me pasa, y yo digo, yo arranco a leer, yo digo, no sé de todo lo que tengo que aprender, no sé por dónde arrancar, entonces arranco a leer sobre inteligencia artificial, después paso, bueno, leo el artículo, después paso un artículo sobre liderazgo, después paso un artículo sobre todo lo que está pasando en este país, en la región, en el mundo, las guerras. Si tú pudieras elegir como una ruta y pudieras como hablarle a los líderes, a las personas, y para mí el líder
definitivamente no es el que tengan que tener 1000 personas en una compañía, y yo creo que todos lo sabemos, sino simplemente yo creo que todos somos líderes en diferentes aspectos, en nuestra familia, en seguramente los que son papás con sus hijos, en las compañías. O sea, el rol de liderazgo, ahorita hablamos sobre él, pero pues es influir sobre las personas. Pero si tú pudieras en este momento hablar sobre el tema laboral y pudieras como definir un poco una ruta de esos líderes, ¿qué deberían, o sea, sobre qué deberíamos estar aprendiendo? ¿Sí? En términos de prioridades. Entonces, por ejemplo, tú lo dijiste, yo hace unos años me di cuenta que era súper bueno en resultados, pero no era bueno con las personas. Entonces, tu prioridad ahí era, oiga, yo no puedo dar buenos resultados porque además no voy a escalar, ¿sí? Hacia donde quiero llegar con mi propósito y mis sueños. Entonces, me toca ser bueno también en personas. ¿Cuál sería como esa ruta que tú le sugerirías a los líderes, como en términos de prioridades, para tú decir, oiga, es un líder que deja huella, entrega resultados, Yo lo pondría un poco, ahí me voy a anticipar algo del libro, pero tiene que ver como, que voy a arrancar por el primer punto, que tiene que ver cómo ser la mejor versión de uno mismo. Yo sí pienso que uno tiene que, el paso cero, y es donde yo más veo que se atascan los líderes y donde entran las dudas existenciales y donde arrancan los problemas de todo. Y ahí, para contarles intimidades, era algo que yo no creía ni poco, o sea, era cero creyente de lo que les voy a decir. Entonces, seguramente los que trabajaron conmigo hace 100 años no te van a creer. Me van a llamar a hacerme bullying, pero hoy definitivamente, y fue para mí el punto de quiebre, sin lugar a dudas, de lo que te contaba ahora, es que uno tiene que verse al espejo. Y tiene que verse al espejo por varias razones, porque como tú bien dices, hoy hay 1000 cosas para hacer, 1000 cosas para aprender. Pero más allá de todo eso, tú tienes que encontrar dónde eres muy bueno y dónde eres malo, y realmente cuál es como tu esencia desde el punto de vista de tu estilo, porque yo no puedo, en eso también cae uno en la trampa de tratar de copiar la ruta de liderazgo de X persona o del otro. Quiero la mezcla de Steve Jobs con este otro, con Elon Musk o no sé qué, y de eso no se trata de verse al espejo y decir, a ver, en mi esencia, yo esto lo hago muy bien, pero lo valido. O sea, me encargo de validarlo, no lo que yo crea como me pasaba a mí que yo creía, y eso no sirve. Y para validarlo hay 1000 métodos sencillos, prácticos. El Dix lo mencionaste, hacer 360 o hacer preguntas. Mucho. Hay 1000 caminos para poder validarlo y validar en lo que eres bueno, para poder de ahí encontrar y decir, ok, yo con esto sí puedo hacer la diferencia y puedo ser yo. ¿Sí? José Echeverry, yo como yo soy, espontáneo, digamos, desde el punto de vista de que natural, corrigiendo obviamente lo que tengo que corregir, porque pues, eso no debería ser una excusa, yo soy así, entonces lo demás no me importa, no. Entendiendo que soy así, entendiendo que tengo esta oportunidad, esto tengo que refinarlo, mejorarlo todo, puedo encontrar un norte de poder buscar mi mejor versión y entender que eso nunca termina, entender que tengo que estar viéndome al espejo casi que a diario. Yo por lo menos trato de buscar la manera de cada mes hacer una validación de verme al espejo, porque uno se descarrila súper rápido en estos temas. ¿Cómo lo haces? Yo todas las semanas busco a alguien que pregunte, al cual le pregunto si esta reunión, por ejemplo, en la que estamos acá, salió bien o qué hubiera hecho yo distinto desde tu punto de vista, para estar monitoreando y testando de manera sencilla y práctica si voy bien o voy mal y si lo estoy haciendo bien o corrigiendo algo que no estoy haciendo bien. Entonces el primer paso para mí tiene que ver con véase al espejo y busque ser su mejor versión con su propio estilo para que encuentre su propio camino y lo va refinando en el camino. Y entienda que nunca termina ese camino, que eso va a ser constante. Entonces, eso es fundamental y por eso te decía yo al inicio que creía cero. Y eso es un problema que pasa muchísimo. La gente cree que eso son pelotudeces y eso es fundamental, ¿sí? Hasta para tu vida personal es fundamental. Entonces, pero me encanta, perdón un paréntesis, me encanta lo que dices, como casi que es semanal, o sea, ya lo volviste un hábito donde para ti es importante que te den feedback para estar constantemente monitoreándote. Sí, y una cosa, una tip práctico es, yo al inicio pedía feedback y lo que pasa cuando uno pide retroalimentación es que la gente se asusta y se atortola y entonces no sabe qué decir. Entonces a mí hoy lo que me funciona, ya cambié las preguntas y es la que te acabo de hacer. En vez de preguntarte qué debo mejorar, te pregunto qué hubieras hecho diferente para que saliera mejor. Entonces la gente se siente un poco más cómoda, sobre todo los latinos, en decirte qué así querías mejor, porque no te estoy preguntando qué hice mal. Sí. Pues a mí me funciona hacer ese tipo de preguntas sencillas y hacerlas constantes, entonces la gente se va acostumbrando. A mí me pasa que los jefes se incomodan constantemente, ya con el tiempo de interactuar conmigo se acostumbran porque normalmente la gente te da feedback positivo, yo a los jefes les digo, mira,
Para decirme cosas bonitas están mis hijos y mi esposa. Todavía me quieren, entonces todavía dicen cosas bacanas de que hago bien. Yo necesito que me digas dónde están las brechas, dónde la cosa funciona mejor si lo hago distinto. Eso es lo que necesitamos saber. Y hay que estar preparado a que no cuando te lo digan pongas cara de terror. Este HP, como me dice esto, lo va a tragar, pues porque entonces mataste el proceso. Tenés que tragar grueso, tomarlo por lo que te puede servir, pero estar dispuesto a que te tiren tomates y no es tan fácil. Entonces, una es esa. El segundo es entender que, como te decía al inicio, esto es un asunto que nunca termina. Entonces, toca ser niño, desde mi punto de vista, o yo lo veo de esta forma, y es, los niños son eternos aprendices. Están aprendiendo constantemente y ejercitando ese músculo. Eso es un músculo natural que todos tenemos y es como hacer ejercicio. Funciona igualito. El cuerpo nuestro es como es, pero si yo tengo la rutina de hacer un ejercicio, el que fuera o el que me guste, tengo tono muscular y no me vuelvo flácido. Si lo dejo de hacer, se vuelve flácido. Con el aprendizaje pasa lo mismo. Tendemos a dejar de leer, a dejar de explorar cosas nuevas, a experimentar, a tratar de ver qué cosas nuevas puedo aprender. Y una cosa que vale la pena preguntarse cada año en vez de hacer los deseos de fin de año y las uvas, es pregúntese qué cosa no aprendió y qué creencia que tenía se revaluó. Es una pregunta súper sencilla, te la puedes hacer. Y si la respuesta es 0, te estás volviendo flácido intelectualmente desde el punto de vista de aprendizaje. Y el otro tema ahí en ese aprendizaje es el error que se vuelve fundamental porque tenés que experimentar. El tercer elemento que tú lo mencionabas, que tiene que ver mucho con el título, es la vulnerabilidad, y es cómo yo realmente comprendo que la vulnerabilidad no es una debilidad. La vulnerabilidad es tal vez lo que permite mostrar nuestra humanidad y nuestra imperfección, y al final uno se conecta es por la imperfección. Yo creería, me atrevo a decir que las personas con las cuales tú tienes relaciones mucho más cercanas, donde sientes clic profundo, son personas que están conectadas contigo desde tu imperfección y de la imperfección de esas personas, no desde la perfección. Uno se conecta desde la imperfección y esa imperfección sale de la vulnerabilidad. En la medida que yo soy capaz de ser vulnerable y mostrarme realmente como soy, aceptar que hay veces necesito ayuda, lo que tú contabas al inicio, mire, hay 1000 cosas acá para hacer, venga, ¿cómo organizamos esto? Entender que no lo sé todo, levanto la mano y digo, ¿quién del equipo sabe hacer esto? Y me enseña cómo hacer un bot para contestar X cosas o para solucionarte el tema, porque estoy abrumado y no me quiero leer un libro entero de programar para hacer un robot, pues, o sea, no me da la vida, pues. Entonces, vulnerabilidad tiene que ver en términos prácticos de cómo realmente pido ayuda, cómo realmente comprendo que efectivamente la autenticidad va por ese lado desde el punto de vista de que todos somos humanos y desde ahí que realmente uno conecta de manera mucho más profunda. Entonces, ese para mí es el tercer elemento. El cuarto que va muy de la mano es seguridad psicológica, en el sentido de que para que eso pase y que la gente pueda ser vulnerable, tiene que sentirse segura, tiene que sentirse tranquila de poder hablar y decir, tengo un tema personal grave, necesito ayuda, o no tengo ni idea cómo solucionarlo, necesito ayuda. Pero para poder hacer eso, la gente tiene que sentir que está en un entorno donde no se van a burlar, no le van a hacer bullying por decir lo que dijo, ni lo van a pegar su golpe por desafiar al jefe o a un compañero. Entonces, creo que ese es el cuarto elemento. Y el quinto es el tema de comprender como líderes que lo que se trata es de producir más líderes. Cómo yo me encargo de... Ay, me encanta. Entender que tengo que desarrollar gente para que sea igual o mejor que yo. Que de alguna manera, a mí me pasó en una compañía que trabajé hace relativamente poco, un par mío y el jefe mío me decía, pero ¿usted por qué está haciendo eso? O sea, le está dando toda la exposición a una persona en vez de usted ser el que presenta. Te van a quitar el puesto. Y le dije, sí, es que eso es lo que quiero, que me quite el puesto. O sea, yo estoy feliz, pero yo necesito que cada persona se exponga, tenga la oportunidad de yo poderla monitorear o darle mentoría, porque si la persona progresa, yo voy a progresar. Así de sencillo. Entonces, de alguna manera es quitarse el tabú de que voy a ser líder por toda la vida en un cargo, sino que yo tengo que producir líderes y de ser prescindibles. Como yo entiendo que el que tener y desarrollar nuevos líderes es lo que me da mi éxito futuro. Esos serían los 5 pasos que me alargué un poco, pero creo que... Me gustan, ¿no? Están muy interesantes y me gusta mucho el tema de producir líderes, porque yo sí creo que cuando a uno le gustan los temas de liderazgo es porque disfruta que la gente
crezca como persona y como profesional. Para mí es como la satisfacción máxima, cuando veo como que alguien entra, no sé, en concreto, y de alguna manera como que evoluciona en algo, ¿sabes? Personal, espiritual, laboral, me parece, es como la satisfacción máxima, me encanta como esa sensación. Ese, de hecho, para mí inclusive, para complementar lo que estás diciendo, creo que ese es un tema, esa es la prueba hacia de los líderes. Yo en el libro cuento un ejemplo de un jefe que tuve justamente relacionado con esto, que cuando le pregunté qué tan buen líder era, que para que me diera feedback, ya había pasado la etapa que era un desastre, entonces me contestó, yo te hubiera querido conocer en esa etapa, por favor, y verte el antes y el después. Quiero como ese fasting, donde uno dice 150 kilos y ahora 70. Necesito entender a alguien, necesito conversar con alguien. Sí, no, en el libro hay varios, en los agradecimientos del libro hay varios que me vieron en la etapa de antes y el después. Me lo voy a leer. Puedes googlear alguno de ellos y te pueden contar cómo era antes y después. Puedo escribir por LinkedIn. Sí, pero ese jefe me dijo, mire, muy fácil saber si usted es buen líder o no. Hágase la pregunta de cuánta gente que ha trabajado con usted en su historia laboral ocupa un cargo igual o superior al suyo. Igual o superior al suyo. Si son 0 las personas que ocupan un cargo igual o superior al suyo, usted es perversamente mal líder. O sea, no aprendió nada, men. Si tiene 1 al menos que ocupe un cargo similar o superior al suyo, ya tomó el rumbo. No, y yo por eso hago una lista de cuánta gente que ocupa cargos de liderazgo. ¿Cuántos voy ascendiendo? ¿Cuántos voy ascendiendo? O cuántos están en otro tipo de retos, desafíos que han crecido, como tú lo decías, y que crecen en diferentes temas, porque no es un tema jerárquico, en mi opinión. Te iba a decir eso, no es solamente un tema laboral, José. Yo creo que el líder que es un líder consciente y que disfruta, yo digo que es un tema de disfrutar el liderazgo. Hay gente que no le gusta ser líder, a mí me priva. Y me priva es por eso, pero porque yo digo, no solamente es, o sea, no sé, por ejemplo en concreto, yo no veo que solamente las personas sean parte de nuestro equipo y que seamos un equipo, porque además son lejos mejores que yo en 1000 cosas, pero yo no lo veo solamente desde el punto de vista laboral, sino me encanta ver que son, no sé, mejores personas, ¿sabes? Que están más cerca de conversaciones más profundas, más espirituales, más, no sé, como con una sensibilidad distinta. Yo creo que también somos unos seres de 360, donde no podemos solamente centrar las cosas en los temas laborales, porque si no, yo creo que la vida se desequilibra un poco, ¿sabes? Sí, y además yo creo que nosotros puede sonar un poco, no sé, trascendental, pero al final lo que acabas de contar hace parte del rol de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que buscar tener mejores seres humanos para nuestra sociedad. Obvio. A nosotros no vivimos en una colonia, en un barrio, en un país, en un área de influencia, y en la medida que nosotros logremos desarrollar buenas personas o pueden ser mejores personas, vamos a tener un mejor sitio donde vivir. Entonces yo sí creo que, pues, luego te decía que puede ser muy trascendental, pero yo estoy convencido que al final tenemos que ayudar a que la gente sea mejor como personas, por supuesto, profesionalmente también, pues sobre todo si estamos en el mundo laboral, pero al final del día nosotros tenemos una responsabilidad mayor que nos exige a nosotros ser responsables también de personas que están a nuestro alrededor y que podemos influenciar positivamente para que lleguen a su casa y hagan una conversación también y pidan feedback en su casa con su papá, su mamá, su pareja, su hijo, el que fuera, porque probablemente lo que aprenda con nosotros en un trabajo le podamos transmitir algunas habilidades, lo puede extrapolar fácilmente a su vida cotidiana, con sus amigos, con su familia, con el que fuera, y eso de alguna manera puede ayudar a tener un mejor lugar para vivir. Al final tenemos que buscar que vivamos mejor como personas, pero eso se logra por medio del liderazgo, haciendo, por ejemplo, lo que tú contabas ahora de cómo realmente me ocupo de poder que las personas crezcan como personas, más allá de lo que puedan ganar más dinero o crecer jerárquicamente. Totalmente de acuerdo. José, hablemos de tu libro. ¿Por qué Liderazgo Imperfecto? ¿Por qué el título? Arranquemos por el título, que el título yo lo leo y digo, oh, pues es obvio, obviamente todos somos imperfectos, pero ¿cómo llega uno a decir que un líder, ¿sabes? ¿Cómo llega uno a declarar ese liderazgo imperfecto? Me llama demasiado la atención. Bueno, tiene todo que ver conmigo personalmente, porque yo, y bueno, para acá lo tengo porque me parece bueno contarles, porque la pregunta... ¿Con tu before and after? Ah, yo quiero ver, me encanta, me lo voy a leer. Sí, si ven ustedes ahí la pantalla, hay una taza de té. ¿Sí? Esa taza de té todos conocen, todos no, pero puede que muchos conozcan que tiene una técnica que se llama kintsugi, que es japonesa y es muy tradicional. Y tiene que ver mucho conmigo, y por eso me conectó el tema de la palabra, del título como tal, y también por eso la carátula de esa manera, es porque todo esto nace, esta técnica nace justamente de
al final unos artesanos les ponen un desafío de reparar esta taza de té, que en Japón la tradición del té es realmente importante, milenaria, después de un fracaso de haberlo enviado a China y que se los mandaron con unas feas grapas. Entonces tienen el desafío los artesanos japoneses de repararlo de manera diferente, y estos artesanos, en vez de ocultar las rajaduras y las roturas, toman la decisión de hacerlas supremamente visibles, porque creen que la mejor manera es mostrar la belleza de la imperfección. Y eso tiene que ver también con el hecho de que al final del día todos nosotros nos hemos roto en algún momento de nuestras vidas. Unos más, otros menos. Yo me he roto varias veces y en la medida que uno con esas roturas pueda venir más fuerte, puede hacer mejor las cosas. Y en vez de ocultar esas roturas, lo que hay que aprovechar es para que esas roturas siempre te recuerden que tenés que buscar maneras de aprender a hacer las cosas mejor y hacerlas bien desde el punto de vista de ser un mejor líder, y mostrar esa imperfección para poder realmente acercarte a las personas de manera más auténtica y hacer más liviana la vida de la gente en los trabajos, en lo que nos rodea de alguna manera. Entonces, por eso, para mí el título tiene todo que ver con un tema personal, digámoslo así, o como yo he vivido mi vida. Yo no he tenido una vida de tragedias, pues tampoco tan dramática ni nada. Yo creo que hay gente que le ha tocado más duro que a mí, sin lugar a dudas, pero esa es la manera como he vivido la vida, como yo la he interpretado, y la manera como yo he buscado que, en vez de ocultar todas esas cosas malas que han pasado, o que yo he hecho mal, o que ha vivido difíciles desde mi opinión personal, o desde la manera como yo lo interpreto, más bien las aprovecho para poder buscar la manera que entienda la gente que hay maneras distintas de poder liderar, que acercan más la gente y que te conectan de manera distinta con las personas, y eso es lo que quiero transmitir con el título. José, que digamos que libros de liderazgo hay 200.000, pero cuando yo conversé contigo, compañías de estrategia, como hay 200.000. ¿Cuál es ese diferencial? Como cuando uno dice en concreto lo que nos diferencia es el método, es enfocarnos hacia la implementación de la estrategia. ¿Cuál es ese diferencial grande que tú dices? En este libro hay un conocimiento, no solamente desde tu experiencia, que además es muy valiosa, y esa técnica japonesa que reparan con oro, me parece divina porque es darle la vuelta de verdad a la imperfección. Sí, es como mostrar que tuvo una historia. Y a mí eso me gusta más porque tuve una experiencia detrás y tuve un aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que diferencia tu libro del resto de los libros que tengan que ver con liderazgo? ¿Por qué leérselo? ¿Por qué leérselo? Yo pienso que el feedback que más he recibido, y yo creo que tiene que ver un poco también con mi estilo extremadamente pragmático, extremo, y es que, y creo que lo hablamos antes tú y yo un poco, es que tiene que ver con que, lo que tú decías, libros de liderazgo hay miles, y mejores, y fantásticos, y bestseller. El gran tema es que todos lo hemos leído, todos hemos ido a programas fantásticos, sofisticados, inclusive hasta en el extranjero, pero llegamos al rol. Hoy nos levantamos, llegamos a la oficina, todo se nos olvida. No pasa nada. Este libro lo que tiene plus, y yo creo que el problema no es que la gente no quiera, la verdad. Yo pienso que el desafío es que la gente no sabe cómo llevarlo a las manos, hacerlo práctico y hacerlo realidad. Entonces, para mí el libro vale la pena leerlo, y es diferente, es porque encontrás para dummies qué sí hacer prácticamente, de manera sencilla, simple, para adquirir hábitos sencillos, que empieces a transitar un viaje de transformación para poder hacer las cosas distintas y que vos mismo monitorees el proceso. Por eso el libro tiene muchos QRs, muchos ejercicios sencillos, básicos. Yo creo en lo básico, yo creo en lo sencillo, yo creo en lo simple, porque lo sofisticado no es que no sea malo, sino que necesitamos buscar que los líderes sepan cómo hacerlo, y ahí es donde nos atascamos. Para mí el libro, la diferencia es que te puede ayudar a encontrar el cómo hacerlo en tu diario vivir, con cosas básicas, simples, sencillas, que empiecen a marcar ese proceso de transformación. Esa para mí es la diferencia. Me encanta, me lo voy a leer y te doy feedback. Por favor. José, si hay la típica cuestionamiento de si un líder nace o se hace. ¿Por qué hay personas que desde que son chiquitas, me imagino que tú has analizado porque tú te haces muy buenas preguntas? Yo soy una persona muy curiosa y siempre me he preguntado por qué hay personas desde que son chiquitas que tienen un montón de seguidores. O sea, si fueran de LinkedIn cuando son niños, pues ya tendrían un montón de seguidores. ¿Por qué? ¿Qué características tienen esos niños o qué características desarrollan o vienen en su ADN con eso que los hace que sean súper líderes, y hay otros que no les copian ni mu? Esas son las preguntas súper buenas y súper profundas. De eso hay estudios ya muy buenos para buscar, pero hasta ahora lo que yo he encontrado es que hay un misconception, en el sentido de que hay una
creencia que la extroversión se asocia al liderazgo y la introversión a no liderazgo. Entonces, lo vemos inclusive el ejemplo que ponías, pues pongámoslo en las compañías. Las personas que son mucho más extrovertidas o muy buenos comunicadores y que no tienen temor a hablar en público o estar en una sala hablando o haciendo lo que estamos haciendo, la gente tendemos a asociarlos a que tienen características o rasgos de líderes naturales o innatos, y por el contrario castigar al introvertido, bueno, en el TICS también lo puedes ver también de alguna manera o en este tipo de herramientas, como verlo con menores rasgos de liderazgo, y eso es un error porque en ambos lados hay estudios muy buenos al respecto que muestran que eso no tiene una marca particular que te haga menos líder o más líder. Por supuesto, un líder tiene que tener habilidades de comunicación y por supuesto tiene que tener una serie de características que te pueden facilitar la vida, pero los líderes se hacen, o sea, vos podés aprender a desarrollar ciertas cosas y encontrarse en el camino y en los estudios líderes de todo tipo que realmente se han hecho en el camino y no está tan asociados a esos rasgos de personalidad que son mucho más innatos por nuestra educación, por el entorno, por lo que fuera. Entonces, por eso creo que hay una asociación y un misconception al respecto de asociar esa habilidad social de alguien al liderazgo, que no está mal per se, pero lo que pasa es que tendemos a castigar al que no tiene esa habilidad social o esa extroversión. Y ahí es donde nos perdemos de gente tremendamente talentosa. De hecho, mira, en las compañías pasa algo muy particular. Ahora con la tecnología sí que es evidente, y les voy a contar un ejemplo corto. En una compañía donde trabajé, lo que hicimos un análisis de redes organizacionales, eso se llama ONA, y lo que hicimos fue medir numéricamente o por usando inteligencia artificial, dónde habían los puntos de conexión. Para explicar esto sencillo, imagínense una telaraña. La telaraña es un tejido que tiene uno, pues, literal así como lo estoy poniendo con mis manos, pero tiene unos puntos de intersección, que es lo que hace la telaraña firme, ¿sí? O hace la red firme. Esos puntos de intersección, si tú haces un análisis de redes en una compañía usando tecnología, lo que te puede arrojar son muchas cosas. Una de ellas es quiénes son las personas con influencia natural. ¿Por qué? Porque son las personas más consultadas, a las que más les preguntan y no necesariamente tienen roles de jefe, sino que por alguna razón ocurre que hay un punto de intersección allí. En esta compañía lo que hicimos fue que ubicamos esto, oh sorpresa, salieron algunos líderes que tenían roles de jefe, salió inclusive por fortuna el presidente de la compañía porque hubiera quedado bastante mal si no estaba en la lista, pero algunas personas no salieron ni siquiera allí y encontramos un número importantísimo, para que te hagas una idea, 35% de la población que fue evaluada no tenían roles de líder, de cargos de liderazgo como jefaturas, gerentes, lo que fuera, que los datos mostraban que eran los más consultados y admirados. Entonces, cuando empezamos a mirar, claro, eran personas introvertidas, poca visibilidad con el equipo directivo, estaban por allá en un cubículo separados o su propio rol no les daba exposición natural. O tenían jefes que tampoco les daban exposición, no necesariamente porque no querían, sino porque no lo veían simplemente. Ese sesgo inconsciente hace que descartemos gente tremendamente talentosa en las compañías que tienen la capacidad y el liderazgo y el poder de influencia en la sociedad o en la compañía, pero que son descartadas por no asociar o asociar ese rasgo de personalidad de manera negativa como si no tuvieran habilidades. Entonces, para mí hay mucho paradigma al respecto y por eso estoy convencido que se hacen. Yo estoy de acuerdo con que se hacen y pues tú eres un ejemplo del before and after, literal, porque nos lo has contado y yo creo que pues obviamente como dices tú, eso es un camino que uno nunca termina de aprender. Yo también creo que las diferentes etapas de la vida de uno influencian un montón el momento del liderazgo en el que uno está, no sé si me entiendes, pero sí. La vida personal de uno también influencia demasiado y obviamente el momento de la compañía también hace que uno tenga que adaptar su liderazgo. Digamos que mi sensación con eso es que si tú vas a poner a alguien a movilizar grandes masas de equipos y no tiene, por ejemplo, un skill como el tema de comunicaciones o una parte donde inspire a la gente, pues difícilmente si tú paras un ser humano frente a 35,000 personas que tiene que movilizarlas de un punto A a un punto B, difícilmente un ser humano que no se puede comunicar va a inspirar a la gente a llevarla hacia allá. Entonces, sí. ¿Sabes? Yo también creo, es decir, el introvertido, yo creo que puede ser un buen líder, pues desde mi sesgo. Seguramente en resultados será brutal,
un super líder, pero también creo que el tema de comunicación, José, es demasiado vital en un rol de liderazgo. No sé qué Sin opinas lugar tú. a dudas. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que pienso es que estoy contigo y pienso que el asunto es, te lo voy a poner al revés. Un buen comunicador no necesariamente es un buen líder. De Entonces, acuerdo. mi punto es que comunicación sin lugar a dudas se vuelve fundamental con roles de liderazgo. Tenés que, no hay otro camino porque el ejemplo que pones es perfecto y es que los líderes en la medida que van subiendo en la jerarquía o en el área de impacto, de influencia que tienen que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades y puede que no las desarrollen, entonces puede que se estanquen, ¿sí? Y ahí paran y llega a su tope de carrera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí hay unos descarriladores inevitables que si no sos consciente y no te estás viendo nuevamente en el espejo y crees que con tus solo habilidades y que te van a aceptar por ser introvertido, que nunca hablas en público y no conectas con la gente de alguna manera, pues entonces vas a fracasar y eso es un descarrilador para la persona. Entonces, en el tema de verse al espejo implica también comprender en tu yo futuro dónde te estás viendo y si estás dispuesto o no a pagar el precio de aprender ese skill o esa habilidad que se vuelve fundamental para llegar al siguiente nivel. Y se vale decir, no estoy dispuesto. Está Claro, bien, me perfecto. gusta. Pero tenés Estoy que de acuerdo. aceptar que no estás dispuesto a pagar ese precio y allá no vas a llegar porque va a ser un desastre para el siguiente nivel. Entonces, cuando uno empieza a llegar a roles donde uno logra resultados a través de otros líderes, ni siquiera a través de tu equipo, sino que eres líder de líderes. Estas variables como comunicación se vuelven fundamental, pero también hay otras. Por ejemplo, la persona también tiene que volverse una persona mucho más, con mayor capacidad o razonamiento abstracto para poder ser capaz de tratar de ver escenarios futuros y diferentes escenarios para poder gestionar en el hoy. Claro. Eso se puede aprender, hay gente que lo tiene más natural, pero eso no es fácil, eso es difícil. Y eso te implica ejercitar tu cerebro y hacer ciertas cosas, igual que el tema de comunicación que tú lo mencionas, que el que sea introvertido comunicarse es difícil. Yo tengo un ejemplo de una persona también así de ese estilo, y yo me acuerdo que le dije, te toca meterte a clases de teatro y ir a Lo aprender. máximo. Come, Y de ¿sí? clown. Sí. Y efectivamente le costó mucho trabajo, por supuesto no era el mejor speaker ni el mejor comunicador, pero sí tuvo un avance cuántico dentro de su limitación de introversión, digámoslo así, o dentro de su dificultad para espontánea de hacerlo. Entonces al final, pues lo mismo, si te proyectas tu yo futuro donde querés, tenés que devolverte a decir, ¿estás dispuesto a pagar el precio de desarrollar esa skill o no? Porque te toca desarrollarlo, no hay otro camino. Me encanta. José, voy a, antes de entrar en las preguntas random, porque se nos va a acabar el tiempo, cuéntanos 3 hitos que has tenido en tu vida donde tú dices, estos 3 hitos me subieron en mi nivel de liderazgo tuyo contigo, o sea, nadie te lo tiene ni siquiera que reconocer, pero que tú hayas dicho, estos 3 hitos en mi vida definitivamente fueron fundamentales para el líder que soy hoy en el 2024. Yo pienso, el primero es el que les conté, el estrellón y la... ¿Qué se fue en qué año, José? Dios mío, a ver, espera, esto Dígase ya es 1900, respuesta, no, esta ya es respuesta de viejito, pero para te hago las cuentas. Yo, 1970 y... no, afortunadamente no tanto, pero fue como en el 91, más o menos, 91, 92, más o menos. Listo. Ese Ese fue fue un el hito, primero, que fue el estrellón, eso fue un como estrellón muy el feo, despertar. fue muy maluco. El segundo hito, tal vez muy importante, fue tener hijos, porque sí me molestaba porque yo le decía, pero vení, estamos viendo tan bueno, ¿para qué vamos a tener hijos? O sea, pues para qué otro hijo, inclusive en su momento. Sí queríamos tener hijos, pero nosotros nos tardamos casi 10 años en tener hijos porque queríamos hacer otras 1000 cosas, obviamente, antes de... entonces, para mí eso fue un impacto muy fuerte, porque no lo quisiera tener, sino porque lo que empezó a generar. Porque al final yo ya venía con un proceso, digamos, o al menos arrancando un proceso de liderazgo, pero el tema de entender y fue muy duro cuando Jimé en un momento me dijo, vení, pero te pones a echar un poco de cuento allá en tu trabajo, que haces bla, 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 y ¿Acá venís qué? acá y sos un desastre, o sea, con tu hijo, entonces, ¿dónde está la coherencia? La Entonces, ese fue otro coherencia. hito muy importante para mí porque fue entender que debía cambiar un poco la mecánica, era, venga, practíquelo en la casa y más bien luego al revés lo extrapolo en el trabajo. Entonces, para mí ese fue una cosa
dura, por supuesto, porque el primer ejercicio que hice fue contarle a mis hijos el plan de desarrollo que estaba haciendo en mi trabajo, en la típica presentación de PowerPoint, mostrarle eso y luego que tu hijo te diga, papá, pero vení, vos pusiste que iba a hacer 1, 2, 3 y... No, José. No lo estás haciendo tanto, entonces... O sea, Granito. mi jefe no me hacía tanto seguimiento como me hacían mis hijos y mi esposa, entonces ese fue otro momento tal vez muy importante. Y yo creo que yo trataría de juntar otros momentos, tratando de resumirlo en uno solo, es que yo he hecho movimientos de carrera que han sido un fracaso. Y eso ha sido muy duro porque al final, digamos que en las sumas y las restas han sido más los positivos que los negativos de los movimientos de carrera que he hecho. Porque por fortuna creo que han sido mejores, pero en esas victorias de movimientos de carrera o de retos distintos, de países distintos o de compañías distintos, he tenido fracasos. Y esos han sido muy duros porque al inicio, yo diría que los 2 primeros fracasos sobre todo, y cuando he tenido algún otro fracaso laboral de este estilo, es cómo ser capaz de decir en retrospectiva, después de pasar el dolor y la lágrima, de decir, pues pucha, o sea, esta apuesta no salió y era la gran apuesta y fracasé profesionalmente. Es decir, venga, que esto me sirve para poder sacar algún provecho al tema y decir, venga, ¿qué no repetiría? ¿Qué haría distinto? ¿Cómo lo haría distinto? En vez de simplificar el tema de decir, no, es que era ese personaje jefe que tenía que era un desastre, no, porque es que la cultura de la compañía era perversa, no, porque en vez de sacar un poco de excusas, ponerte en la posición de decir, sí, todo eso es cierto y puede que tu jefe era un desastre, una pesadilla, todo lo que eras, pero vos qué podías hacer distinto, eso es otro hito para mí importante porque los 2 primeros fracasos de carrera fueron muy duros y yo, sobre todo el primero, le eché la culpa al universo. Y yo creo que eso es un error básico de inmadurez, obviamente, pero ese tal vez el tercer hito que me ha generado como mucho cuestionamiento. Me encantan todas las preguntas que te haces, José. Y creo que hay mucho que aprender de las buenas preguntas, no hacia afuera, sino consigo mismo. Me parece súper interesante. José, antes de terminar, te tenemos unas preguntas random que siempre le hacemos a nuestros invitados de conversaciones estratégicas. Puntual, lo primero que se te venga a la cabeza. El problema es que lo primero que me viene a la cabeza puede ser una barbaridad, entonces voy a tratar de ser... No importa, es que no hay filtro. Estamos en tu red favorita, estamos en LinkedIn, en YouTube. Y después en Spotify y el resto de las... Exacto, nadie da cuenta. No, nadie, tranquilo. Eso queda entre nosotros. José, ¿qué canción te obliga a bailar cada vez que la oyes? Vive la vida de Coldplay. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado? El problema siempre es suyo, no de otros. ¿Cuál es tu talento estúpido? Un talento bobo que tengas que pocos conozcan. Y tengo tan pocos talentos, pate, pienso cuál puede ser mi talento estúpido. No, por favor, pásame a tu esposa y le preguntamos a ella. Bueno, lo voy a dejar ahí en remojo y después... Bueno. Sí, lo estoy pensando, me cuesta trabajo encontrar cuál es el talento estúpido. No, pues seguro tengo muchos. Seguro, tranquila, ahorita volvemos a eso. ¿Cómo encuentras la paz en momentos de incertidumbre y estrés, como nos contaste que has tenido momentos muy difíciles también, como todos? ¿Sales a trotar? Chévere. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo y por qué? Cualquier lugar que tenga una playa. ¿Qué aprendiste de tu mamá y qué aprendiste de tu papá? Yo diría que de los dos, más de mi mamá probablemente para poderlo separar, de mi mamá el hecho de siempre actuar bien, es decir, actuar bien pero desde el punto de vista de que no importa si alguien te hace algo malo, no hagas no repliques ese comportamiento malo, trata a la gente bien, simplemente hacer lo que es bien o lo que es correcto o como apropiado, no repliques una mala conducta para desquitarte con otro. Y de mi papá el tema de persistencia y perseverancia, soy muy intenso cuando quiero algo y eso es de mi papá realmente. Si pudieras vivir en cualquier época de la historia, ¿cuál elegirías y por qué? Uy, la época de los egipcios, por allá me encantaría, pues, pero es por el tema de todo el conocimiento que se perdió y que me encantaría tratar de entender cómo hicieron muchas cosas, de recuperarlo. O sea, yo creo que hay un millón de información, eso me encantaría.
Me encanta que me digas eso porque a veces cuando hago esta pregunta me responden que en esta época, yo digo que sí, esta época es muy chévere, pero a mí la época medieval, por ejemplo, me parece apasionante. Me hubiera tocado ser niño, porque hubiera sido fatal siendo niña quedándome sin mi caballo, pero me hubiera encantado. José, si pudieras aprender instantáneamente cualquier habilidad hoy, ¿cuál elegirías? Cantar, soy el peor para karaoke. Cuando mi esposa me hizo el cumpleaños de, no me acuerdo, del 30 años, y hicieron karaoke, no, me dijeron, no, sentate, mejor no hagas. Tengo Nos vas a cero, echar. no, Dios ¿Tu, mío, fue una vergüenza y me gustaría cantar porque me encanta la música. tu comida favorita de la infancia que todavía te encanta comer? Frijoles. ¿Tienes alguna afición o pasatiempo? Yo diría que el principal leer, tengo muchos pasatiempos, para serte honesto. Me encanta leer, me encanta hacer deporte, me encanta comer, me lo disfruto enormemente. Me encantan bueno, un talento estúpido, no sé, ¡Ay, me encanta! tengo talento para las bebidas espirituosas. Me encantan todas las bebidas espirituosas que existen y las pruebo todas y me encantan ¿Es en todas serio? y sí, Bueno, ya sabemos a quién preguntarle. sí. ¿Qué Mucha gente me aprendizaje? conoce por las bebidas espirituosas, de hecho, no por el lado oscuro, sino por el lado positivo. Me gusta, me gusta. ¿Qué aprendizaje tienes del deporte para la vida laboral? Para mí bueno, dato curioso, yo fui campeón nacional de atletismo en mi época de No, colegio y quería participar en los Olímpicos algún día, pero luego cuando entré en la universidad me di cuenta que eso no da dinero y quería dinero, entonces por eso renuncié, pero hice todo el deporte. a Entonces para tiempo. mí, sí, a tiempo creo yo, bueno, en esa época era imposible, creo que ahora sí, pero para mí tal vez el mejor aprendizaje es que cuando uno hace deporte, sobre todo competitivo, bueno, ni que competitivo, cuando haces deporte y estás queriendo hacer algo, siempre hay un punto que es un muro. Por ejemplo, en una maratón, siempre hay un punto que es la pared donde vos te enfrentas y querés renunciar. El gran secreto es no renunciar, el gran secreto es ser consistente porque de alguna manera ese es el momento clave donde puedes dar el salto cuántico al siguiente nivel profesional, personal, o tenés que sostener. O sea, uno no puede rendirse a la primera barrera que se encuentra, a la primera pared que te encontrás. Esos son parte del viaje y parte del proceso. Entonces, para mí eso es lo que significa el deporte. ¿Qué logro personal te hace sentir muy orgulloso que no sea tu familia? Que estoy segura que es un gran logro. Otro. Que no, bueno, pues si no sea mi familia, para mí, que tengo un número relevante de personas que hoy ocupan roles mejor que el mío en varias partes del mundo. Eso es lo que me siento Qué súper belleza. orgulloso. Si Yo pudieras diría que cambiar en una cosa todos en los el mundo. continentes, prácticamente. Ay, José, ¿en serio? Qué emoción. Sí. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿cuál sería? Una causa que te duela. La desigualdad social, me parece, desde el punto de vista de educación, o sea, yo pienso que yo cambiaría que la gente tenga educación. Si la gente no tiene la oportunidad de aprender, no tiene cómo salir adelante. O sea, y eso genera la desigualdad. Para mí eso me duele porque yo creo que más ahora en este mundo tan digital, el conocimiento está ahí. De hecho, lo ves en compañías y en compañeros de trabajo, gente, digamos, de nuestro nivel académico, educativo, como lo quieras llamar, que no usan ni siquiera el conocimiento que existe, pero pues bueno, fueron las oportunidades que dio la vida. Pero si la gente pudiera acceder a la educación y pudiera ver lo que hay y desarrollar algunas habilidades, yo creo que tendríamos menos desigualdad. ¿Tienes alguna tradición familiar especial que todavía hagan? Una bien particular y tal vez de esos talentos raros. Siempre que vamos a Colombia y llegamos a Cali, la primera tradición que tenemos es chuleta de cerdo bayuna, que es particular porque es una cosa gigantesca de un tamaño como para camionero. Eh, y mis hijos lo primero que llegan a pedir es eso. Mis papás también cuando saben que voy a llegar, Ah, lo primero que hacen es decir, bueno, listo, no almuercen ni desayunen ni coman hoy porque ya viene Es una tradición pues loca, pues rara, qué pero es lo que hace. delicia. Hablando de tus hijos, ¿qué admiras de cada uno de tus hijos? Pues yo lo que más admiro de los dos realmente es que son buenos seres humanos. O sea, me parece que yo nunca he querido que ellos sean los más inteligentes, los mejores en bla, bla, bla. Si lo son, chévere, pero siempre me ha preocupado que sean buenos seres humanos y los veo como buenos seres humanos por los amigos, por lo que cuando te moves, obviamente, con los niños le escriben cartas y me emociona mucho ver cuando nos hemos movido, cómo tus compañeros y niños cercanos
les escriben cartas y les expresan unas cosas que me muestran que son buenos seres humanos. Entonces yo me siento muy orgulloso de que efectivamente dejan un legado, pues no legado, pero dejan una huella bonita. Bueno, y por último, ¿cuál es tu recuerdo más especial de la infancia? Mi recuerdo más especial de la infancia es haciendo deporte, porque yo creo que mis papás en esa época no existía, no lo diagnosticaban a uno con déficit de atención. Entonces no, yo creo que no existía la Ritalina. Entonces el mejor recuerdo que tengo es que como no me daban eso no existía, a mí me metieron a todos los deportes habido por haber. Y lo disfruté enormemente, y mis mejores recuerdos de infancia son practicando muchos deportes. Mi vida funcionaba alrededor del deporte y hice 1000 deportes, hice hockey, hice básquet, hice atletismo, hice fútbol, natación, o sea, practiqué muchísimos deportes que los disfruté enormemente. Y dato curioso, y eso hizo que tuviera una frustración con los hijos porque no les gusta el deporte. No puede ser, son artistas. Mi primero hijo, que yo dije, no puede ser. No. Y me dijo, no, vení, soltalo, no tienen que ver como vos. Y efectivamente les gustan otras cosas, pero no les gustan los deportes. Yo sí estoy enfermo de deportes. Y eso es el mejor recuerdo que tengo de esa época. De acuerdo, yo también me moriría durísimo. Hijo artista, pianista. José, gracias, qué gran conversación. Gracias por todo, por este espacio, por compartir conocimiento con nosotros. No en vano, tu libro está en 10 países. De verdad me lo voy a comprar, me lo voy a leer y te voy a contar cómo me parece. Por favor. Y pues no en vano también estás en semejante ranking en LinkedIn. Qué placer de conversación, qué cantidad de aprendizajes y sobre todo, pues qué bonito ver como alguien que ha hecho cosas muy relevantes y ha llegado como a resultados de negocio en cargos, en países, etcétera, también puede ser vulnerable y eso no es una debilidad, eso es una fortaleza si uno la sabe llevar. Así que exacto, me llevo muchos aprendizajes de esta conversación, estoy seguro que toda la gente que te va a oír también. A todos los que les gusten estos temas de estrategia, innovación y de personas, los invitamos a seguirnos obviamente en LinkedIn, que es en concreto estrategia, y estas conversaciones estratégicas se suben, para que sepan, este podcast se sube en el de José, por ahí en 5 días está en Spotify, está en Amazon Music y está en Apple Podcast, y obviamente quedan arriba en LinkedIn y quedan en YouTube también por si los quieren compartir con alguien. Y hay una cápsula que nosotros sacamos, José, para que sepas, en Instagram, de todos nuestros invitados de conversaciones estratégicas. La sacamos por ahí en una semana con un gran aprendizaje esta conversación. No sé todos los que tengo cuál irán a escoger el equipo de mercadeo y cuál escogeremos entre todos, pero gracias por este espacio, lo disfruté demasiado, José. Mil gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy agradable la conversación. Me quedo acá con varias tareas de las preguntas que me has hecho, porque al final creo que hay varias que me pusieron a pensar la respuesta, pero también a reflexionar. Antes, de verdad lo disfruté mucho y feliz de estar acá. Bien chévere, José, mil gracias y nos vemos en la próxima conversación estratégica en 8 días con nuestro último invitado de el especial de hombres. Feliz tarde.